En la historia del Perú ha habido muchas elecciones escandalosas, pero esta ha sido una de las más rochosas, porque bueno, estamos en el siglo XXI, pues estas cosas no deben suceder. Porque claro, en 1931, por ejemplo, fueron unas elecciones también muy discutibles, donde se anuló el departamento de Cajamarca, que lo estaban ganando los apristas. La elección finalmente la ganó Sánchez Cerro, la estaban ganando los apristas, y anularon Cajamarca. Y en el Callao hubo más votantes de lo que estaban registrados. O sea, votó gente que no estaba registrada. Y esas elecciones fueron tremendas, ganó Sánchez Cerro. Otras elecciones también muy discutibles fueron la del 36, ¿no? Las convocó el mariscal Benavides y estaba ganando Luis Antonio Iguren, que estaba apoyado por el APRA. Entonces, en pleno proceso electoral, que estaba ganando este señor Iguren, se anularon porque dijeron que el APRA era un partido internacional. Como que el gobierno supiese que el que estaba votando estaba enviado por el APRA para votar por Iguren. Así de absurdo, y se anularon las elecciones y se quedó hasta el 39, Benavides presidente. La del 39 también, tienen otra historia. Se hicieron las elecciones ese año y le ganó Manuel Prado a Quesada, ¿no? A José Quesada le ganó las elecciones. Bueno, pasaron 2, 3 años con la guerra, pues una guerra mundial, no había materiales, el país estaba aislado, y en esa época las urnas eran de latón, y ya se iban a cambiar. Entonces cuentan, que es una historia limeña muy graciosa, muy curiosa más que graciosa, que el señor Pedro Donofrio, dueño de Donofrio, fue y compró las urnas para utilizar el latón para sus carritos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llevó las urnas a la fábrica de Donofrio, no habían sido abiertas. Y cuenta la leyenda urbana que Donofrio las abrió, las hizo contar y había ganado Quesada. Ahora, Donofrio dice que quemó los votos porque era un extranjero, un señor italiano, no quería problemas. En el año 50, después del golpe de Odría contra Bustamante y Rivero, se convocó a elecciones, ¿no? El año 48 fue el golpe, el 50 fueron las elecciones, y era Odría contra Ernesto Montañe, el padre del que fue primer ministro de Velasco, el que le decían la Tortuga. Bueno, el padre de la Tortuga se lanzó y Odría lo encarceló, o sea, encarceló al candidato opositor, se corrió como candidato único, ganó como candidato único. Pues, fueron unas elecciones de risa, ¿no? O sea, unas elecciones que ni querían ni mencionarlas en la historia del Perú. Luego otras que fueron tremendas fueron pues la del 62, ¿no? Un ambiente parecido al que tenemos ahora. Ganó ya la Torre, no llegó al 33%, como no llegó al 33% que tenía que el Congreso elegirlo, eran 3 bloques, primero Haya, después Belaúnde, tercero Odría, al final pacta Odría con Haya para que Odría, que eran archienemigos, Odría sea el presidente, y el ejército que estaba a favor de Belaúnde, quería ganar Belaúnde, con una prensa exacerbada a favor de Belaúnde, ¿no? Hubo mucha prensa que apoyó el golpe, dieron golpe de Estado, se convocó elecciones para un año, y la Junta Militar de Godoy, luego el ILE, y terminó ganando Belaúnde. Y las últimas elecciones que para mí fueron un escándalo fueron las del 86, que esas las viví yo. Fueron unas elecciones pues donde hubo una sinvergüenza del APRA tremenda. El famoso balconazo de Alan García vísperas, una manifestación política vísperas de la elección municipal. El Canal 4, que era muy cercano en ese momento, era otros propietarios al APRA, pasó un sondeo a las 12 del día diciendo que iba ganando. Y luego el conteo electoral fue larguísimo, fue como de 3 semanas, y ganó del Castillo, y una persona pues que estaba en el jurado de Lima, terminaron dándole pues un puestazo después del conteo. Yo siempre le digo esto al Castillo, el Castillo se pica, pero es verdad, o sea, esas elecciones fueron completamente irregulares, o le apestaron a fraude, como estas.